El encuentro de dos mundos, un vistazo al pasado. La conquista de Yucatán fue de 1527 a 1547. En el siglo XVI, el Imperio español se encontraba en un proceso de expansionismo, conquistando tierras lejanas e imponiendo su cultura y religión católica. Yucatán estuvo en los planes expansionistas de España. Sin embargo, la conquista de esta península no fue rápida como sucedió en otras zonas de América. Los españoles lograron conquistar Yucatán en un largo periodo de 20 años. Durante este proceso de la conquista, los mayas respondieron con resistencia y atacaron a distintas ocasiones las incursiones españolas. No obstante, debido a que los españoles poseían un mayor poderío militar en cuanto a armas, vestimenta y estrategias, lograron subyugar a los indígenas a la península. El desarrollo de la conquista de Yucatán fue descubierta a mediados de 1517. Sin embargo, su colonización empezó años más tarde, debido a que los españoles centraron sus esfuerzos en colonizar lo que actualmente es el centro de México y sus alrededores. La conquista de la península de Yucatán comenzó en 1527 y culminó en el año 1547. Este proceso tuvo 3 etapas, en las que los colonos realizaron distintas incursiones con uso de fuerza con el fin de doblegar a los mayas. La primera etapa de la conquista de Yucatán, donde Francisco de Montejo, bajo la autorización del rey Carlos I de España, inició la primera incursión con intenciones colonizadoras en la península de Yucatán. Esta primera irrupción tuvo lugar en 1527 y se extendería hacia el año 1547. Su primer punto de llegada fue la isla de Cozumel, donde recibieron una bienvenida cordial por parte de los nativos. Al poco tiempo, los indígenas atacaron a parte del grupo de los hombres que Montejo había dejado en Salamanca. Mientras incursionaban en la península, tuvieron algunos encuentros pacíficos con los nativos de la zona. La segunda etapa de la conquista tuvo lugar durante los años 1530 hasta 1535, donde los colonizadores lograron hacer alianzas con los cheles, quienes vieron que los españoles le dieron la oportunidad de asociados poderosos para luchar contra sus enemigos. De esta manera, Montejo dividió sus fuerzas, llevando consigo un grupo y enviando otro con Alonso de Ávila. Posteriormente, muchos soldados abandonaron a Montejo, debido a que a esta segunda incursión no había resultado positivo. Además, tenían la oportunidad de conseguir oro en Perú. La tercera etapa tuvo lugar del año de 1540 al año 1541. Esta la encabezó Francisco de Montejo Hijo, el Mozo, quien bajo las recomendaciones de su padre iniciaron la tercera incursión conquistadora. Luego de que los españoles lograron establecer alianzas claves con diferentes tribus, hicieron frente a distintos grupos mayas, logrando dominio y sumisión. Luego de finalizar los enfrentamientos, el Mozo fundó allí la capital de Yucatán, con el nombre de Mérida, el 6 de enero de 1542. La evangelización en Yucatán. En el año de 1535 llegaron a Champotón los primeros frailes franciscanos, con la encomienda de evangelizar a los mayas de esas tierras. En los primeros años de la colonia, la educación tuvo dos vertientes íntimamente ligadas. Una se daba en torno a la celebración de la Eucaristía, ya que antes y después de esta se les proporcionaba a los indígenas sesiones de adoctrinamiento. La asistencia de la misa era una obligación, al punto de que se pasaba lista de la asistencia. El efecto tendría que ser general, con las reservas que implicaba el procedimiento que se llevaba a cabo a través del Chuctam, que era el encargado de una parcialidad del pueblo. Organización política. Las autoridades del gobierno colonial pueden ser consideradas de dos tipos: las peninsulares, aquellas que tenían su sede en España, y las de ultramar, las que estaban asentadas en América. Las peninsulares estaban por el rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación, y las autoridades de ultramar eran los virreyes, donde se desempeñaban los pueblos, ciudades, cabildos indígenas y ayuntamientos. El virrey, audiencia, corregidor, cabildos, el gobierno español organizó las formas de gobierno de la Nueva España de manera clara. En ese entonces, el virrey era la autoridad mayor como representante del rey en las audiencias, integradas por 3 jueces
cada una vigilaban sus actos y los sustituían cuando hacía falta. Organización económica. La encomienda fue una institución socioeconómica, mediante la cual un grupo de individuos eran obligados a retribuir a otro en trabajo. El repartimiento de indios fue un sistema de trabajo semiforzado impuesto por los españoles en algunos lugares de América. La propiedad de la tierra puede ser objeto de propiedad privada o de propiedad institucional, dependiendo del estado del municipio o de muy distintas corporaciones, donde se encuentra el fundo legal, el ejido, tierras propias, las mercedes, las congregaciones y los latifundios. La agricultura era el conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, destinados a cultivar en la tierra y cuya finalidad era obtener productos vegetales. Así como la ganadería era cría de ganado para su explotación y comercio. En el comercio, la minería era una actividad económica del sector primario, cuando nos referimos a la extracción de minerales, y del sector energético si hacemos referencia a la extracción de combustibles fósiles. Organización social. Estuvo condicionada al origen racial y geográfico más que al económico. Los españoles peninsulares eran un grupo donde su principal beneficio era toda la riqueza obtenida de la explotación minera, agrícola y de otros negocios. Los criollos eran hijos de los españoles, llegados de Europa a América. Se desempeñaban como clérigos, oficiales del ejército u hombres de leyes. Por otro lado se encuentran los mestizos, que eran los hijos de españoles con indígenas, que fueron los mestizos, y fueron la primera casta nacida de la mezcla racial de los grupos étnicos mencionados anteriormente. Los indígenas y los negros, traídos como esclavos, formaban parte de la estructura social de la Nueva España como grupos étnicos. Los indígenas fueron mayormente explotados. La organización de la Iglesia Católica y sus bienes. Su organización jerárquica parte del Papa, de los patriarcas de la Iglesia ortodoxa, continúa con los obispos, presbíteros y diáconos. Ellos no forman parte del clero, lo que antiguamente se llamaban órdenes menores. El clero regular estaba formado por franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Está organizado por provincias y gobiernos que eran conventos agrupados en un territorio determinado. Para finalizar, la Santa Inquisición se desarrolló su actividad en los territorios españoles de América a través de 3 tribunales: